Por una parte, en MySQL vamos a ver cómo crear un procedimiento almacenado porque es aquí donde se crean. Y después vamos a, desde nuestra aplicación, a hacer el registro de información o actualización o lo que vayamos a hacer utilizando estos procedimientos almacenados. Ajá. Entonces, para empezar, vamos a ir abriendo nuestro Workbench. Vimos nuestra instancia local. Ok, bueno. Estas son evidencias de lo que hemos hecho en el pasado. Cuando creamos la tabla TBL estudiantes de nuestra base de datos programación-2021. Ajá. TBL estudiante, TBL login, TBL pacientes. ¿Ok? Es lo que hemos hecho. Vamos a abrir un nuevo editor. De aquí del lado izquierdo en la parte superior le damos clic en el icono de SQL más para que se nos abra un nuevo editor. Ajá. Si observan de este lado no estoy utilizando la base de datos de programación, entonces vamos a utilizar la base de datos de programación. 2021, punto y coma, y ejecutamos. Vemos aquí abajo que ya se ejecutó nuestro query para poder utilizar la base de datos. Y observo que si ya se ven en negritas la base de datos. Entonces ya puedo utilizar cualquier query que yo haga, va a ser directo a esta base de datos. Ajá. Bueno, observan en la estructura de nuestra base de datos, aquí abajo tenemos un apartado que dice Store Procedures, bueno, procedimientos almacenados. Si observan, no da opción para desplegarse hacia abajo. Nosotros hacemos un select a la base de datos. Lo hacemos así de simple, ¿verdad? Entonces, para crear una base de datos, pues lo podemos hacer, se puede decir que prácticamente como de tres maneras. Desde la pantalla en CMD, desde el editor en esta parte de aquí, o dándole clic derecho sobre procedimientos almacenados y le decimos crear procedimiento almacenado. Dando clic derecho en esta parte de aquí, observamos que ya nos da una plantilla. Ajá. Pues vamos hasta aquí, chicos, o me espero tantito. ¿Puede esperar tantito? Ahorita.
Ya le vi, Ah, perdón, tantito. Yo, prof, no tengo ahorita la PC donde tengo instalado el MySQL, entonces nada más lo voy siguiendo. Voy a tratar de anotarlo en un blog de notas. sí, 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 por favor. Esta parte de la plantilla, vamos a ver cómo lo podemos hacer de la misma manera sobre el mismo editor. Y de esa manera vamos a crear varios procedimientos almacenados. Entonces, no hay problema. Ustedes me avisan para continuar, ¿sale? Ya, profesor, gracias. Perfecto, entonces continuamos. Bueno, entonces, el primer procedimiento almacenado que vamos a hacer es uno sencillo. Ajá, vamos a ver lo que hay en nuestra base de datos. ¿Ok? Entonces, voy a llevarme este query aquí entre el inicio y el fin. Le pongo un nombre a mi procedimiento almacenado. Voy a dejar con minúsculas. No importa si lleva mayúsculas. Le voy a poner SP de procedimiento almacenado, guión bajo, mostrar dientes. ¿Ok? Y de este lado, del lado derecho en la parte inferior, dice aplicar. Si observan, antes de darle a finalizar aquí a aplicar, este es el código que realmente se ejecuta en nuestro motor de base de datos. Ya nos dice que usemos la base de datos programación, que si no existe el procedimiento que lo cree, bueno, que lo elimine, existe, para volverlo a crear. Y esto es muy importante, el delimitador. Aquí lo que se ejecuta dentro de estos delimitadores es lo que se va a guardar en el procedimiento almacenado. Ajá. Aquí nos vuelve a decir que usamos la base de datos programación. Aquí decimos que va a crear el procedimiento almacenado, como lo estamos indicando acá arriba. El nombre, lo que va a hacer, el final y el final de nuestro procedimiento almacenado. ¿Ok? Entonces, esto lo voy a copiar tantito y aquí le doy clic en aplicar. Le damos clic en finalizar. Y si observan, aquí del lado izquierdo ya tenemos nuestro primer procedimiento almacenado. Ajá. Con un simple select. ¿Ok? Nos regresamos a nuestro archivo de SQL. Seleccionamos el select, lo ejecutamos y vemos cómo nos despliega lo que es la información. Ahora, ¿cómo mandamos a llamar nuestros procedimientos almacenados? Aquí en MySQL se utiliza la palabra call. Entonces le decimos call y después el nombre de nuestro procedimiento almacenado. Y hace exactamente lo mismo. Ajá. La ventaja es que de esta manera nosotros ocultamos el query que realizamos para mostrar la información.
Esa es la ventaja de los procedimientos almacenados. Nosotros los generamos una vez y los podemos mandar a llamar las veces que queramos. ¿Nos vamos hasta aquí? Sí, profe. Ok. Entonces, ahora vamos a hacer lo siguiente. Sobre el mismo editor, ya no vamos a utilizar lo que es esta herramienta, lo que es esa ayuda que nos da el, ¿cómo se llama? Nos da como la plantilla. Entonces, ahora de este lado, en el mismo editor donde nosotros ejecutamos nuestros queries, vamos a decir lo siguiente. Voy a decir que voy a crear un procedimiento almacenado que va a registrar pacientes. Ajá. Y entonces aquí adentro de los corchetes ponemos int y luego voy a desplegar tantito las columnas de este lado para ver el nombre. Bueno, aquí también las tenemos aquí abajo. Y para ver también el número de caracteres que yo en la base de datos cuando la creé, de este lado izquierdo un poquito más abajo, tiene para almacenar información. A que no me pase y no me... Que no, más bien que no me pase. Porque si yo aquí digo que, por decir, voy a ingresar para nombre. Si utilizo todos estos caracteres, no se va a desbordar mi base de datos. Entonces, es mejor que quedemos o justos o antes del límite. Ajá. Otra anotación. Estas variables o estos parámetros que voy a agregar dentro de los paréntesis no necesariamente tienen que llevar el mismo nombre de nuestra base de datos. Nosotros podemos utilizar algo más corto para igual de esta manera proteger nuestra base de datos, no exponer nuestras columnas, ¿cómo se llaman nuestras columnas? De nuestras tablas en nuestra base de datos, ¿ok? Ese es un consejo. Ajá, entonces, para nombre ya tenemos. Nos seguimos para apellido. Y le ponemos también cuenta. Seguimos para edad. Y decimos que edad 5. ¿Qué sigue? Sexo. Igual puede ser los 15, no hay problema. Y por último, cuerpo. Observan, estas amarillas son los corchetes, digo los corchetes, paréntesis que se abren y se cierran y dentro van todos los parámetros. Vamos a utilizar
Después, dentro de mi, le doy un enter y escribo begin. Enter. Luego delimiter. Coma. Y aquí pongo así. Entonces, aquí voy a decir que voy a insertar a la base de datos dbl-pacientes este lado de las columnas, nombre, coma, apellido, coma, edad, sigue sexo, coma, cuerpo. De este lado, ¿no? Coma, ap, coma, ed, coma, sex, coma, cuerpo. ¿Todos vamos hasta ahí? No sé por qué me marca ese error ahí. Y lo ejecutamos. Me dice que tengo un error. Entonces déjame ver. Begin, final, delimiter, punto y coma. Voy a quitar estos. Así. Dejen ver si es por mayúsculas o minúsculas. No debería de ser. Coma, 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 coma. Eso está bien. Begin, está bien. Nuestro insert también está bien. No es cool. Estoy usando programación. Vamos a hacer otra cosa. Voy a eliminar el procedimiento almacenado de mostrar pacientes.
que tengo un error, no puedo hacer. Ah, ya, me acordé. Permítame un momento, chicos. Ok, profe. Disculpen, chicos, es que por aquí pasó mi pequeña. Bueno, continuamos, ¿sí? Dejen, descubro qué pasó aquí. Bueno, para eliminar el procedimiento almacenado, les voy a decir eliminar procedure, y lo elimino. ¿Ok? Está eliminado. Entonces, de lo que copié para esto es... Voy a copiar esto. Profe, ¿y si le pone en la línea 12 en el delimiter espacio y los dos signos de pesos, así como está arriba? Sí, así los puse al principio. Así estaba al principio y me marcó el error. No digo ahorita en la línea 12, ponerlos. Porque yo los puse y también en el nombre del procedimiento, en lugar de comillas simples, le puse como si fueran acentos y lo pude correr. Ok, entonces... Hizo estos. Corro este de acá. Borro este. Porque estamos de todos modos en... Ok, vean, este sí se ejecutó y no tiene... Ah, está hasta dos veces. Borro. Déjenlos borro. Déjenlo vuelvo a borrar. ¿Qué pasó? Ok, no los quiero confundir. ¿Vale? Voy a hacer esto. Voy a quitar estos de aquí. Lo voy a dejar así. Nada más le pusimos las comillas esas que están un poco raras. Si observan acá en el procedimiento almacenado está vacío. Le doy a actualizar. Está vacío. Selecciono el procedimiento almacenado que acabo de realizar. Solamente le agregué las comillas. Y le doy a ejecutar. Y observan, se ejecutó. Entonces, debe de llevar nuestro delimitador con los signos de peso aquí arriba. Nuestro delimitador, no sé si no, yo creo que sin el espacio, punto y coma. Nuestro final es, ¿cómo se llama? Espacio, signo de pesos y nuestras consulta, nuestro query a la base de datos. Y de esa ¿Signo de manera, pesos para qué es, profe? este signo de pesos nos ayuda a delimitar dónde empieza y dónde termina nuestro, ¿cómo se llama? Nuestro procedimiento almacenado. Hay una característica especial de estos, pero déjenla checo bien y se las platico, ¿vale?
La verdad es que yo he trabajado con procedimientos almacenados, los había trabajado con SQL. Y es muy similar cómo se crean también. Bueno, entonces de esta manera creamos nuestro procedimiento almacenado. A ver, voy a quitarle las comillas porque de repente estas yo no las utilizaba y se creaba de manera correcta. ¿Vieron? Aquí no se las agregué y de todos modos ya me generó mi procedimiento almacenado de pacientes. Entonces, está medio raro. Bueno, pero la sintaxis es así. El delimitador, los signos de pesos y al final nuestro delimiter. Después decimos que creamos nuestro procedimiento almacenados, ponemos el nombre. Si este procedimiento va a recibir información o parámetros, ponemos los parámetros de entrada. Un nombre de referencia que no necesariamente tiene que ser el mismo nombre de nuestras columnas. Y después nuestro query, en donde después estos parámetros los vamos a agregar según la posición de nuestro query. ¿Sale? Entonces, de esta manera, acá arriba mandábamos a llamar nuestro procedimiento almacenado para mostrar lo que hay en nuestra base de datos. ¿Ah? Entonces, para registrar pacientes, el procedimiento almacenado pues va a ser muy similar. Vamos a decir call y luego vamos a decir sp-registra pacientes. Y luego, a mí me gustan estas comillas. Yo utilizo estas comillas. Pueden ser dobles, pueden ser simples, ¿ok? Entonces, estoy mandando llamar 5 datos. Bueno, sí, 5 y le voy a pasar 5 datos, ¿ok? Entonces, aquí voy a poner y algo más. Ajá. Punto y coma. Después del punto y coma, seleccionamos y ejecutamos. Y nos dice que aquí abajo, que se ha registrado este procedimiento almacenado. Ah. Después de esto, muestro mi base de datos y observo que está registrado. Como ven, no es tan complicado. De repente lo complicado es un poquito la sintaxis. Si observaron, pues batallé. Y al final después no vi cuál fue el problema. No fue. Pero así se crean los procedimientos almacenados y así los mandamos a llamar. Esto es lo importante, el cómo los creamos y cómo los vemos. En dónde se guardan en nuestra estructura, en nuestra base de datos y cómo los podemos encontrar. Ajá. Hasta aquí, chavos, ¿les ha funcionado?
Dejen, voy dando esto. Y entonces ya tenemos dos procedimientos almacenados. Uno para mostrar, uno para ingresar. Y vamos a crear el otro para actualizar información. ¿Ok? Entonces, igual. SP utilizar pacientes. Aquí. End. Ok, ¿sí observaron? Si dejo ahí el punto y coma, se ponen en rojo. Entonces es eso. Y bueno, entonces vamos a actualizar. ¿Cuál es nuestro query para actualizar? Decimos que es update. Ingresamos la base dentro de dbl pacientes. Y después decimos set. Y decimos nombre igual algo where paciente id es igual a algo punto y coma. ¿Ok? Entonces, si yo solamente actualizo la columna de nombre, pues sería así. Si quiero actualizar alguna otra columna, igual la agrego. Ajá. Entonces, aquí abajo voy a decir int char no 950 ido 50. Entonces aquí ponemos nom, apellido, y acá todavía nos falta otro. Y le dejamos ID. Es decir, int. Tenemos que 5. Le ponemos ID. Y otra vez. Delito. Ejecutamos. Si se observan, ya se guardó nuestro procedimiento almacenado. Refrescamos de este lado y tenemos actualizar pacientes. Entonces, mandamos a llamar el procedimiento almacenado. Y le pasamos los parámetros.
decimos que mostramos lo que hay en la tabla y vamos a actualizar a George. Está mal escrito. Entonces decimos que es Jorge en el número 10. Ejecutamos. ¿De que no existe? Vamos a ver. ¿Existe ese número 10? Paciente, ID. Creo que cuando manda llamar al procedimiento le falta una S en actualizar pacientes. Ah, sí. Gracias, Viridiana. Y ahí está. Pero, a ver. Ejecutó bien, pero no actualizó nada. Jorge Torres, 10. Paciente ID 10. Y ya está bien. Creo que esto sea así. Ah, sí, tiene que ser. Ah, por eso. Déjenlo borro. Por ahí tengo. Lo podría actualizar, pero mejor lo borro y lo vuelvo a crear. ¿Observaron? Aquí lo tenía mal escrito. Aquí tenía nom y aquí nada más tenía nom. Y no le pasé la B. Entonces, vuelvo a actualizar acá. Parece que ya está el procedimiento. Lo vuelvo a ejecutar. Y otra vez no me está actualizando la base de datos. Copio. Pego. ISO. ID. Y paciente ID. Nombre. ISO. ISO.
Elimino. Eliminado. Lo creo. Está creado. Entonces, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bueno, ahorita vemos eso. Sí, para seguir avanzando. Entonces vamos a trabajar con estos dos que sí se vieron bien. ¿Sale? Entonces, vamos a abrir nuestro Sharp Developer. Abriendo. Vamos a crear un nuevo proyecto. Entonces vamos a regresar a modificar el 7. Pero primero lo vemos aparte y después modificamos nuestra aplicación anterior. Decimos que va a ser una aplicación de Windows Phone. Windows Application. Le ponemos IP 21-clase-08 y le damos clic en crear. Nos vamos a ir al diseño y el diseño va a ser práctico, va a ser rápido. Vamos a agregar este textbox. No, ¿cuántos serán? 5 textbox. Los grandes. Cambiamos el nombre. XB-nombre. Este-apellido. XB-bajo. XB-bajo. XB-bajo.
B-bajo. ¿Cuáles eran los tres nombres, profe? ¿Vale? ¿Cuáles eran los tres nombres? Nombre, apellido. Era nombre, apellido, edad, sexo y CURP. De nuestras mismas columnas en la base de datos. Nombre, apellido. Edad. Y agregamos un botón. El botón va a ser el de registrar. Y abajo le cambiamos el nombre para que sea nuestro BTN. BTN-registrar. ¿Vamos hasta ahí? ¿Vamos hasta ahí? Sí, ya más o menos. Perfecto. Bueno, esto no tiene un login, no tiene nada más que la ventana principal de nuestro mainframe para hacer para hacer un registro a la base de datos utilizando nuestro procedimiento almacenado. ¿Ok? Entonces, hasta ahí en la explicación va a ser esto. ¿Qué necesitamos? Bueno, necesitamos hacer la conexión a la base de datos y después de la conexión a la base de datos vamos a hacer nuestra inserción a, ¿cómo se llama? A la base de datos de MySQL por medio del procedimiento almacenado. Entonces, vamos a hacer algo diferente. Bueno, un poquito diferente a la conexión. ¿Ah? Vamos a darle clic derecho de este lado. Le vamos a dar clic en nuevo ítem. Damos clic aquí en C# para que nos aparezcan las clases. Seleccionamos class. Ponemos db conexión a nuestra clase. Le damos clic en crear.
¿Puede repetir lo último que creó, profe? Sí. Me voy aquí al nombre en la estructura, me voy en el nombre de nuestro proyecto, IP21 clase 08. Le doy clic derecho y le doy clic en agregar. Me va a desplegar estas opciones. Le doy clic en nuevo ítem. Selecciono aquí en nuevo ítem donde dice C# y me aparecen estas opciones. Seguido de esto seleccionamos class porque voy a agregar una clase a mi proyecto y esa clase le voy a poner de nombre conexión base de datos o db conexión, el nombre que ustedes elijan. Ajá. Hecho esto, se va a crear una clase. Si lo observan, le voy a dar clic aquí en cancelar. Se va a crear una clase y aquí en mi proyecto se va a ver al mismo nivel de nuestras clases de programa y nuestro mainframe. ¿Ok? Listo. Perfecto. Entonces, tenemos que ver que esta es nuestra clase pública de conexión. Entonces, esto lo dejo ahí. Sí, lo dejo ahí. Y voy a hacer esto. Voy a crear un método público. ¿Se acuerdan que cuando creábamos métodos, nosotros podíamos decir si eran de tipo entero, si eran de tipo carácter? Pues lo que voy a hacer, bueno, aquí me falta algo todavía para poder crear este método. Como va a ser conexión a la base de datos, entonces aquí en mis referencias, aquí en mis librerías tengo que tener la conexión a la base de datos. Entonces en referencias le doy clic derecho, agregar referencia. Pero un poco porque no es tan rápida mi computadora. Mientras espero, pienso en que debería de comprarle otra memoria RAM. Nunca es suficiente. No. Y aparece nuestra ventana para agregar las referencias. Para más práctico escribimos MY, nos hace la búsqueda y seleccionamos mysql.data. Y le damos OK. Observan, aquí ya tenemos las referencias de las librerías de MySQL. Entonces, una vez agregada la referencia, nos vamos a nuestra clase, a nuestro programa, y agregamos a esta clase que vamos a utilizar las librerías de mysql.data.mysqlclient y punto y coma. Ahora sí, me voy aquí a la parte de abajo y voy a crear mi método de tipo público que me va a retornar me va a retornar, ¿cómo se dice? No es un objeto, pero como si fuera un objeto, pero de tipo MySQL Connection. MySQL Connection. Le decimos que este va a ser mi método que se va a llamar. Ahora ponemos iniciar conexión. Abren y se cierran corchetes. Y ahora sí, como en el ejercicio anterior, aquí va a estar mi cadena de conexión, mi objeto de que se va a conectar a la base de datos y desde aquí ¿cómo se dice? Voy a abrir la conexión a la base de datos y voy a retornar. Esto es como si fuera un método de tipo int, de tipo string, pero este va a ser de tipo MySQL Connection. Y entonces, ¿qué me va a retornar?
me va a retornar una variable de tipo MySQL connection. Podrá ser a la mejor conexión. Bueno, entonces, lo primero que tengo que hacer y lo que saben o hemos hecho es cadena de conexión. ¿Cómo lo hacíamos? Decimos que es string.format. Entonces, para que solamente lo que hay aquí adentro estemos seguros que es, ¿cómo se dice? Es una cadena y no otra cosa. Y aquí va mi cadena de conexión, la misma que ya hemos utilizado. Decimos que es server, localhost, punto y coma, el puerto igual a 3306, punto y coma, nuestro user como ID va a ser root, punto y coma, password igual a, en mi caso, PC07, coma, database igual a creo que era guión bajo 2021 y ahí tengo mi cadena de conexión. Eh, exactamente, en mi caso es ese que ven ahí, de mi base de datos local en mi laptop. Y en su caso, pues es la que pusieron cuando instalaron MySQL. Ajá. Luego creamos el objeto de tipo conexión, MySQL connection. Y esto es MySQL. Otra vez para que me salga MySQL connection. Le ponemos conexión, porque este objeto es el que voy a retornar. Este objeto es el que me va a abrir la conexión a la base de datos. Y este objeto es el que va a abrir la conexión a la base de datos. Entonces, conexión igual a new MySQL connection. ¿Y se acuerdan qué le pasábamos aquí? La cadena de conexión. Toma. Siguientes. ¿Y cómo hacemos eso? Pues con un conexión.open. Como esto es método, va paréntesis y punto y coma. Vamos hasta aquí. Si ya tienen esto, me comentan y pasamos a nuestra ¿Podría ventana. hacer su scroll tantito hacia la derecha? Claro, claro.
Listo, profe. Perfecto. Entonces, ya tengo mi clase que hace la conexión a la base de datos. Y la voy a utilizar de este lado. ¿Ah? Entonces, si ven, la conexión ya va a estar en un solo lado en nuestra aplicación. Y la voy a poder utilizar en nuestras diferentes ventanas que nosotros vayamos generando. ¿Ah? Entonces, aquí ya está creada. La voy a utilizar de este lado. Entonces, digo try. Le doy un salto de tabulador. Me escribe la estructura de mi try cache. Y nada más le pongo un meshabox.show. Toma. Más para tachar el error si acá lleva a fallar algo, ¿sí? Y entonces pongo un if y le doy salto de tabulador y me da la estructura del if. Entonces voy a validar como lo hacíamos en nuestra primera aplicación, que la conexión a la base de datos se haya realizado de manera correcta. Y se acuerdan que hacíamos una validación del estado de la conexión, ¿verdad? Entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a decir db lo que no me gusta. Al botón de registrar le dio lo del relámpago, ¿verdad? ¿Eso cómo se llama? Sí, ajá. Bueno, aquí en mi main front le di doble clic para que me creara mi botón de registrar. Ajá, si ven, aquí dice registrar, punto clic. Le di doble clic solamente y me creó lo que es este método. Ajá. Sí, ya. Entonces, y entonces aquí voy a poner mi, ¿cómo se llama? db connection.state. Ah, ya vi qué pasó. Aquí también voy a utilizar las librerías. Using mysql.data.mysql client. Y después voy a decir system.system. State. Dejen checo esto porque esto no me dio la opción. Entonces algo en mi método de este lado debe de estar mal. Okay. Bueno, primero dice algo de las referencias. Ok,
chequen esto. Aquí me dice que tengo un problema con el mainframe. Digo, con el framework. Entonces me voy aquí a proyecto, me voy aquí a opciones. ¿Se observan? Aquí tengo que estoy desarrollando con el 4.0, con el framework 4.0, en la parte de compilación. Ajá. Le di que lo voy a cambiar, escojo el 4.5.1 y le doy convert. Ya le di convertir, entonces voy a probar otra vez. Ok, entonces aquí ya tengo este error. Voy a borrar este para que quede así nada más. Voy a conexión, lo checo. Static, MySQL connection, conexión, open, return conexión. Public class está bien. Esto está bien. La conexión está bien. Permítanme, chavos.
Ok, esto fue lo que me faltó. Conexión.state. Ajajaja. Ocurrió un error. Vamos a ver qué error. Localhost. Programación 2021. Tenía aquí un error de ortografía. Conectado. ¿Sí? Entonces, checando. Vean, chavos. Aquí yo tengo mi clase de la conexión a la base de datos. Si observan, mi clase es pública. De esta manera, yo sí tengo ¿cómo se dice? Pestañas o clases dentro de de mi proyecto. Como este proyecto, como este método es público, por eso voy a poder hacer uso de este método en cualquiera de mis clases o en cualquiera de mis mainframe que yo vaya generando. Ujú. Entonces, aquí está mi clase pública. ¿Qué va a retornar? Va a retornar la conexión de tipo MySQL Connection. Y después aquí en el mainframe, en mi ventana principal, de esta manera yo mando a hablar. Esta es mi clase. Si observan aquí abajo, aquí arriba, mi clase se llama DB Connection. DB Connection. Y los métodos que yo tengo en DB Connection, solamente tengo uno. ¿Y cómo se llama? Iniciar conexión. Y aquí está. Punto y coma. ¿Qué hace este DB Connection? Hace la conexión a la base de datos y la abre. Abre la conexión a la base de datos. ¿Sí? Yo me regreso al main y entonces checo que esta conexión sí esté abierta. Y si está abierta, me regresa un conectado. Si la conexión en la cadena de conexión está mal, pues me manda ocurrió un error. Y si no, me dice que está conectado. ¿Ok? Entonces, de esta manera yo puedo crear, por ejemplo, aquí un clic derecho, agregar un nuevo ítem, Windows Application. Puedo utilizar más más ventanas de formas de, de Windows Application. Y de esta manera, en cada uno de los métodos yo puedo estar utilizando la conexión a la base de datos sin marcar ya toda la conexión que hacíamos como en el ejercicio anterior que hicimos. Ajá. ¿Y vamos hasta ahí, chavos?
¿Sí todavía estoy conectado? Profe. Sí, Excelente, excelente. Bueno, esto lo hicimos en esta práctica de esta manera, porque después en la práctica número 7 vamos a actualizarla para que esté de esta manera. ¿Cómo se llama? Unos métodos los vamos a dejar con con la conexión anterior que hicimos y unos botones, por decir a lo mejor el de registrar, lo vamos a actualizar con con esta clase de conexión pública. Yo pude haber sacado estos datos en un método aparte como privado para que estos no estén públicos, pero bueno, para que funcione y sea rápido los dejé así, ¿sale? Bueno, entonces ya tenemos la conexión a la base de datos, ya sabemos que este botón ya se conecta a la base de datos y entonces ahora lo siguiente es hacer, hacer ¿cómo se dice? La conexión a a la base de datos utilizando nuestro procedimiento almacenado para poder registrar información, ¿sale? ¿Eso en dónde va a quedar? Pues va a quedar aquí adentro, ¿sale? Entonces, quedó mi cursor. Entonces, ok. Bueno, entonces vamos a crear un objeto de MySQL command. Este va a ser MySQL command y comando para registrar. Será igual. Va a ser igual a nuevo MySQL command. Y aquí le voy a pasar los parámetros. ¿Qué parámetros les voy a pasar? El comando, bueno, más bien, aquí le pasaba lo que era el query el query que se iba a ejecutar a la base de datos y la cadena de conexión. Lo que le voy a pasar es en esta parte de acá, y aquí le voy a pasar mi query más bien mi procedimiento almacenado que se llama registrar pacientes. Ajá. Pito. Ajá. Voy a crear lo que es un objeto de tipo comando. Este comando es el que se ejecuta a la base de datos. Este comando lleva dos parámetros. Uno lo que es el query, que se ejecuta en la base de datos, y la otra es la conexión. La conexión aquí la tengo. Lo voy a borrar. Bueno, lo voy a comentar. Porque aquí yo valido la conexión. Me dice que esta se efectúa de manera correcta, entonces se ejecuta lo que hay aquí adentro. Entonces, esta es mi conexión a la base de datos. Esto de aquí, esto, es como si fuera toda esta palabra. Ajá. Por eso aquí le mando iniciar conexión. Ahora, este de aquí es mi query.
Ese query es, por decir, mi procedimiento almacenado, y mi procedimiento almacenado en su interior, ¿qué hace? Inserta información a la base de datos. Hasta ahí vamos bien, ¿no? ¿Qué es lo siguiente? Lo siguiente es de que, bueno, si voy a registrar información a la base de datos, de alguna manera a este procedimiento le tengo que mandar los datos que voy a registrar a la base de datos. Ajá. Entonces, esto es lo primero. ¿Qué sigue? Lo que sigue es que vamos a indicar que vamos a utilizarlo como un procedimiento almacenado. Entonces, decimos comando registrar, punto command type. La línea anterior no llevaba punto y coma, profe. Sí. Sí lleva punto y coma. Se le agregamos, regresamos abajo. Vamos a decir que esto lo vamos a utilizar, este objeto lo vamos a utilizar para mandar procedimientos almacenados. Entonces le ponemos comando registrar, punto command type. Ser igual. Command type. Lo copio. Punto. Me salió. Punto y coma. Y después vamos a decir, me quedé pensando porque después que puse el punto no me salió el store de procedimiento almacenado. Entonces, algo me va a decir que tengo mal. Pero vamos a continuar, ¿sale? Vamos a decirle comando registrar punto parámetros punto agregar add with value, y después aquí de esta manera. Entonces, ahora sí. Y registrar pacientes tiene ape, ed, sex y curve. Ajá. Entonces aquí digo así, comillas dobles, nom. Pero aquí me faltó un arroba. Les digo this punto mi tbx nombre punto text. Y después copio y pego para los otros 4. ¿Sale? El otro se llamaba ape, el otro se llamaba ed, y el otro se llama sex, y el otro se llamaba curve. Y después ya nada más cambiamos txb, apellido, text. Vamos el punto, esto va a ser edad.text. Va a ser el sexo. Txb, sexo.text. Este último va a ser el punto tx
punto text. Luego decimos int, porque vamos a ejecutar este comando y nos va a retornar algo de la conexión cuando lo ejecutemos. Entonces decimos int resultado va a ser igual a comando registrar punto execute non-query punto y coma. Ponemos un if donde vamos a decir resultado. El resultado es igual a 1. Ponemos un meshbox.show. Decimos registro guardado. Ponemos algo así. Más. Vamos a ver si funciona. Les había comentado. Creo que me falta una librería. Permítanme y dejen, veo cuál. ¿Observaron? Ahí agregó a Pedro Lázaro 56 masculino, como lo puse de este lado. Lo que me hacía de este lado para que me reconociera mi command type era la librería de system.data.
¿Se acuerdan que cuando estaba escribiendo esto les dije, aquí algo como que no me quedó? Era que para que me salieran todas estas opciones, después del command type, hay que utilizar la librería de system.data. Entonces, ¿sí hay que agregar otra librería? Sí, ajá. Agregamos, en un inicio agregamos MySQL para que funcionara la conexión a la base de datos. Ajá. Después, cuando llegué a este punto, command type, para que me salieran todas esas opciones, la librería que me hacía falta, precisamente esta, system.data. Entonces, de esa manera, reconoce este objeto para que lo pueda utilizar con los procedimientos de este objeto, no de este método. Seguido de esto, entonces ahora sí puedo utilizar a mi objeto de tipo comando para que en para que yo pueda agregarle los parámetros para mi procedimiento almacenado. Una vez que ya agrego todos los parámetros que se van a guardar, ejecuto mi mi objeto de tipo comando que tiene mi procedimiento almacenado de MySQL, lo ejecutamos. Este método de ejecutar, si ven, es de tipo int. Bueno, si ven la leyenda, en la parte en la primera línea de código, dice public override int. Entonces, este objeto me retorna si se efectuó o no se efectuó un objeto de un valor de tipo entero. Entonces, por eso lo asigno a resultado de tipo entero. Si me regresa un 1, es que sí se registró en la base de datos. Si me regresa algo diferente a 1, que puede ser un 0, me dice que no se registra. Entonces, por eso aquí yo puedo decir Pedro Juan, Lázaro Bustos. ¿Y qué registrar? Me dice conectado por este mensaje de aquí arriba, en Meshable Box, de que me está diciendo que estoy conectado. Y después me hace el registro. Y aceptar. Si ven, no es tan diferente a como lo hacíamos de manera normal, de que poníamos nuestro query en esta parte de acá arriba, pero de esta manera nosotros ocultamos la información de nuestra base de datos. Si observan esto de aquí, estos datos de aquí de nombre, apellido, edad, sexo, CUR, estos también son como apodos en nuestro procedimiento almacenado. O sea, sí estamos dando una ligera referencia de cómo se llaman nuestras columnas, pero no estamos diciendo aquí cómo realmente se llaman nuestras columnas. Nuestro procedimiento almacenado oculta esa información. Entonces, esto le da más seguridad a nuestras aplicaciones, porque por un lado, nuestra aplicación convive de manera separada. Es decir, por un lado, se conecta a una base de datos que no sabemos dónde se encuentra. Bueno, en este caso sí, porque es nuestra aplicación y está nuestro equipo. Pero por decir aplicaciones que nosotros utilizamos en línea o que utilizamos, por decir en SolidWorks, nosotros abrimos la aplicación y si sabemos que se conecta a un servidor para poder registrar o validar la licencia. Entonces, nuestro equipo, sin que nosotros sepamos, se conecta a los servidores de MySQL. Se conecta a los servidores de SolidWorks para validar la licencia que sea válida. Ajá. Similar hace nuestra aplicación esta que estamos haciendo. Nosotros abrimos la aplicación y en la aplicación, cuando la vemos, no vemos que se está conectando a la base de datos cuando le damos clic a lo que es a un botón.
sino que de manera interna hacen la conexión a la base de datos. Y cuando nosotros registramos información, nuestra aplicación no tiene información sobre el query o las columnas que vamos a utilizar de nuestra base de datos, y esto le da mayor seguridad. ¿Cómo ven, chavos? Está sencillo, ¿no? Bueno, con la práctica se vuelve sencillo. De repente la primera vez, pues sí se nos olvidan cosas como como parte de la sintaxis. Pero con la práctica pues se va ganando. Pues vamos hasta aquí. Más o menos. Ahí más o menos. Ok. Entonces, ¿Las librerías hay que agregarlas escribiéndolas o simplemente del lado izquierdo donde están los proyectos? de manera natural, cuando nosotros creamos un proyecto o una solución, las librerías de System, todas estas que se ven aquí, se cargan automáticamente. De repente, en nuestras clases o en nuestras ventanas, tenemos que cargar alguna en específica para que cargue de manera correcta. Cuando yo utilicé Command Type, si ven de este lado izquierdo, aquí sí tengo System.data. Pero en esta parte de acá no lo he estado utilizando. Normalmente, cuando en Shard Developer se crea el proyecto y nada más utiliza estos tres para que despliegue bien la ventana. Si nosotros queremos utilizar algunas otras palabras reservadas, cuando nosotros de estas de aquí de la izquierda tenemos que usarlas en nuestra clase o en nuestra ventana. O sea, me refiero a que ya están, pero a veces hay que indicarles que las vamos a utilizar. En esta ocasión, por decir, con MySQL, por eso las agregamos. Y las agregamos haciendo clic derecho, agregar referencia. Si nosotros en nuestro programa tuviéramos que agregar a lo mejor otra librería que no está dentro del System, se agrega de la misma manera. Donde la tenemos, por decir, si nos la pasan en una USB, si nos la pasan por el correo, la descargamos, le damos clic, la buscamos y agregamos la referencia. De esa manera. Bueno, entonces, esto fue, por decir, la clase 8, para más o menos hacer una práctica donde vemos dos cosas. La utilización de procedimientos almacenados, que vemos que es de esta manera. Y utilización de una clase con la conexión, para poderla utilizar en cualquier parte de nuestro proyecto, solamente invocando la conexión que vamos a utilizar. De hecho, yo puedo hacer más clases con diferentes métodos y para poderlos utilizar en una ventana o en otra ventana, en cualquier ventana que nosotros utilicemos. Entonces, ahorita vamos a dar un break. Regresamos en 45 minutos. Por ahí tantito antes de las 11, para editar ¿cómo se llama? Nuestro proyecto, bueno, nuestra aplicación anterior, la número 7, ¿sí? Le vamos a agregar parte de procedimientos almacenados y también una clase de conexión a la base de datos.
¿Sale, chavos? ¿Está bien, Sí, profe? profe, está bien. ¿A qué hora entonces regresamos? A las 10:50, ¿sale? Ok. Para que tengan tiempo de desayunar, hacerse algo rico, despabilarnos y continuar.